Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, 106 manifestaciones en 73 municipios iniciaron el 1 de mayo en Colombia. Mañana pacífica y tarde con vandalismos aislados. Solidaridad con Cali en varias ciudades del país a ritmo de salsa. El lado oscuro en la capital del Valle con nuevos desmanes. Y el COVID sigue su marcha fúnebre. Esta semana se infectó el mismo número de personas que en los primeros 5 meses de la pandemia. Turismo parlamentario a Miami, con la disculpa de una audiencia pública, terminaron vacunándose. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, tenemos a 2 colombianos en el podio de la Vuelta a Asturias que termina mañana. Nairo Quintana se mantiene como líder y firme aspirante al título, y ahora Einer Rubio es tercero en la general individual. Atención, porque Millonarios se convierte en el primer semifinalista de la liga del primer semestre al dejar en el camino al América de Cali, que ahora lo dirigió Gerson González. Manchester City en la Liga de Inglaterra y el Inter de Milán en Italia ganaron sus partidos y mañana podrían ser campeones si sus perseguidores en la tabla pierden sus partidos. ¡Esto es Colombia! ¡Esto es Colombia! Aquí está. Esta es la imagen del día. En contraste con 3 días de vandalismo, saqueos y descontrol del orden público, Cali despertó hoy Día del Trabajo con manifestaciones pacíficas como esta, con más de 1.200 motos recorriendo la ciudad con banderas y en medio del aplauso de los ciudadanos. Y aunque en la tarde hubo nuevos desórdenes, los 18.000 manifestantes que salieron en la mañana dieron una contundente demostración de civilidad. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Hace varios años no había una situación de orden público tan grave como la de Cali en estos días de protesta. El ministro de Defensa y altos miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía se desplazaron a la ciudad para tratar de retomar el control. Carlos Cárdenas. Mónica, el vandalismo en toda la ciudad fue tan intenso que hoy la capital vallecaucana está prácticamente aislada por carretera. Hace algunos minutos, autoridades de Cali nos informaron que 7 policías resultaron heridos en la vía hacia Palmira, 2 de ellos con armas de fuego. Cali, conocida como la sucursal del cielo por la amabilidad de sus gentes y por la acogida que éstas suelen darles a sus visitantes, se convirtió esta semana en un infierno. Las marchas de protesta por el proyecto de reforma tributaria que había anunciado el gobierno Duque días antes parecieron detonar la ira de los barrios populares, que son la mayoría en la capital vallecaucana. ¡Ay, marica, lo cogió! Esta explosión se entiende después de conocer que, según el DANE, Cali pasó de tener 21.9% de pobres en 2019 a 36.3% de su población en esa condición en el 2020. En esta ciudad de 2,5 millones de habitantes, 934.000, es decir, cerca de la mitad, ganan menos de 360.000 pesos por mes. Y los considerados pobres extremos pasaron de ser menos del 5% a más del 13%. Una bomba económica cruzada por muchos otros conflictos sociales. Cura en los ojos. Incendiaron la estación del Mío de Calizo. Encapuchados destruyeron 47 estaciones del sistema de transporte Mío, incineraron 16 de sus buses y causaron daños a otros 45. Simultáneamente, en diferentes avenidas, vandalizaron 19 cámaras de fotomultas, algunas de las cuales fueron hurtadas hasta con sus postes. En otros sectores, restaurantes, almacenes y supermercados de cadena que quedaron literalmente desocupados. También fueron atacados edificios de entidades públicas y privadas, todo lo que simbolizara instituciones del Estado o privadas. Intentaron incinerar la sede de la DIAN, el Centro Administrativo Municipal, la Alcaldía, la Oficina de Pasaportes en la Gobernación del Valle y varias entidades bancarias. ¡Acá hay personas! ¡Hay personas! En la tarde, las acciones vandálicas provocaron las primeras confrontaciones. Algunos comerciantes del oeste intentaron defender sus locales con palos. Otros, en el centro, usaron armas de fuego. El
ESMAD también usó armas. Aquí lo mandan usted. El jueves la situación empeoró en el oriente de Cali y en otros sectores. En diferentes sitios fueron grabados policías usando pistolas y hasta un fusil. Con el pasar de las horas, la situación de orden público se complicó. Ayer viernes, usuarios de redes sociales subieron imágenes de unos civiles muertos y otros heridos. Anoche, Cali daba la impresión de caos total y el ministro de Defensa, con todo su despliegue policial y militar, parecía no poder contener la violencia ni la ola de saqueos. En varios lugares se oían disparos, hasta ráfagas. Según informes oficiales, desde el miércoles pasado, 10 personas fueron asesinadas, 2 con arma blanca y 8 con armas de fuego. Una de las víctimas fue este menor de edad. Investigadores de las universidades vallecaucanas explican que la explosión social de Cali no solamente se manifestó como rechazo a la reforma tributaria, sino que venía incubándose en la desigualdad y la falta de oportunidades. Juliana Ramírez. Mónica, según los sociólogos, los caleños, pero especialmente los más jóvenes, o no creen en el modelo del país que tienen y están atacando por ello los símbolos institucionales. Las manifestaciones masivas que desde hace 3 días protagonizan miles de caleños y residentes son producto no solo del descontento con la reforma tributaria del gobierno Duque, sino también del hartazgo colectivo con la desidia, desigualdad y la falta de oportunidades que arrastran desde hace varios años y que se agudizó y aceleró con la pandemia. La reforma tributaria no es más que el florero de Llorente. Detrás de estas grandes marchas hay un proceso muy complejo de empobrecimiento rápido y de exclusión de vastos sectores de la población caleña. La sociedad colombiana, pero sobre todo la juventud, no solo está inconforme con el proyecto de país actual, sino que se está expresando vehementemente contra el modelo completo. En la capital del Valle se han visto expresiones masivas mayoritariamente pacíficas, pero también se han presentado hechos vandálicos, que a su vez han tenido un efecto en los discursos institucionales y que terminaron con la militarización de la ciudad. Los investigadores explican que aunque es probable la infiltración, las emociones de exclusión, empobrecimiento e ira se exteriorizan muchas veces a través de la violencia. Podríamos considerar que la desigualdad, la pobreza, el desempleo, la violencia estructural se expresa en esos momentos y en ese contexto, en contra también de lo que simbólicamente puede ser considerado como el causante de esa situación de desigualdad social. En las marchas ha primado la presencia de jóvenes, de estudiantes y especialmente de población de los sectores del oriente de la ciudad. Son los jóvenes de las barriadas populares los que están saliendo a la calle a protestar, los vendedores ambulantes que con 10.000 o 20.000 pesos al día sortean su vida. Son las madres cabezas de hogar que dejan a sus niños en sus casas solos para poder ir a trabajar. Son las familias disfuncionales de muchachos que están en la calle. Es el reflejo del distrito de Agua Blanca. Respecto a la asistencia masiva que ha hecho que la protesta de Cali sea más fuerte que en otras ciudades y que va más allá de convocatorias de sindicatos y de políticos, los analistas consideran que va ligada con el progresismo de la ciudad. Recordemos que Cali en la época en 1990 se pronunció a favor de la 7ª papeleta para una nueva constitución. Cali votó a favor del plebiscito, a favor del sí, por el proceso de paz. O sea, Cali es una ciudad progresista. Por eso Cali hoy está liderando de algún modo en Colombia la revuelta. Los sociólogos ven interesante la forma carnavalesca y característica de la ciudad de recrear la movilización a través de bailes, música y arte. Mucha atención porque el presidente Duque acaba de anunciar lo que llamó asistencia militar en coordinación con alcaldes y gobernadores. En realidad, eso se trata de la militarización de las ciudades. Conforme a la política marco de convivencia y seguridad ciudadana, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, la figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos, donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos y donde se requiere emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población. La asistencia militar está consagrada en la Constitución y la ley y se mantendrá en coordinación con alcaldes y gobernadores hasta que cesen los hechos de grave alteración del orden público. Nuestras fuerzas militares, entrenadas para actuar en contextos urbanos,
están apoyando el trabajo de la Policía Nacional. Su despliegue y actuación se seguirá haciendo en el marco del respeto absoluto a las normas internacionales de derechos humanos y será objeto de control por parte de los organismos constitucionales. Mi obligación como presidente de la República es garantizar el derecho a la protesta como manifestación pública y pacífica, pero sobre todo garantizar la seguridad de los ciudadanos. Temblores, la ONG que documenta la violencia policial en Colombia, asegura que desde el 28 de abril 8 jóvenes han perdido uno de sus ojos por municiones de la policía en el control de manifestaciones. Nosotros hablamos con dos. Víctor Ballestas. Mónica, tanto ella, que fue herida en Bogotá, como él, que fue herido en Popayán, aseguran haber sido víctimas de disparos cercanos e intencionales de la policía hacia sus caras. Lady Cadena y Daniel Meléndez tienen en común, además de ser jóvenes estudiantes, haber participado pacíficamente en las marchas del miércoles 28 de abril, en donde resultaron lesionados en sus ojos por disparos del SMAT. Lady, estudiante de Ciencias Políticas en Bogotá, fue víctima de un disparo con bala de goma pasadas las 4 de la tarde, justo cuando intentaba salir del centro de la ciudad. Empieza esta parte de la historia que me duele mucho. A la altura del Museo Nacional, quedó atrapada junto con un grupo de amigos en medio de enfrentamientos entre manifestantes y policías. De un momento a otro, sintió parte de su rostro caliente. Sí, fue un agente del SMAT quien me atacó directamente a mi cara. Sin razón aparente. Le mandó algo. Estas imágenes corresponden a los segundos siguientes. Dice que aunque los uniformados vieron lo sucedido, no le prestaron primeros auxilios. Solo en el Hospital San Ignacio, a donde fue llevada por sus amigos, recibió atención. El cirujano me dice que lastimosamente mi ojo no se va a recuperar. Como estructura física está bien. Que mi ojo efectivamente se estalló demasiado, se regó mucha de la retina del ojo y que tengo la cámara anterior del ojo completamente destruida. Solo horas más tarde se dio cuenta que tenía más lesiones, quizá menores, también generadas por la policía. Le dieron 55 días de incapacidad. Una acá y la otra acá. A Daniel Meléndez, de 23 años, estudiante de Derecho, le ocurrió algo similar en Popayán. Pasadas las 5 de la tarde, cuando ya había terminado la manifestación y se dirigía junto con amigos y familiares hacia su casa por la carrera 8ª, quedó en medio de enfrentamientos entre el SMAT y manifestantes. Lo único que puede percibir es cuando mi proyectil cae directamente al ojo. Como en el caso de Lady, Daniel no fue auxiliado por la policía, sino por algunos miembros de la Cruz Roja que le prestaron los primeros auxilios y lo lograron ingresar a un lugar. Dice que sin importar su condición de herido, fue perseguido nuevamente por el SMAT. En este momento mi situación es crítica con el ojo derecho. Posiblemente no pueda volver a ver. Daniel aún está a la espera de un traslado a Cali para ser intervenido quirúrgicamente. Según ha podido documentar la ONG Temblores, desde que se iniciaron las protestas hasta el día de hoy, 8 personas han perdido uno de sus ojos por disparos del SMAT. Nuestra plataforma Grita ha podido registrar 851 casos de violencia policial desde el 28 de abril al 30 de abril. ¡Resistencia! ¡Resistencia! La policía ha señalado que cada uno de los casos está siendo analizado y verificado para tomar decisiones frente a estas denuncias que se han hecho virales en redes sociales. Esta tarde se reportaron varios puntos de vandalismo en al menos 4 ciudades. En Bogotá, al terminar la marcha de la Plaza de Bolívar, hubo brotes de enfrentamientos entre manifestantes y el SMAT. La plaza terminó vaciándose. En la avenida Las Américas y en Suba también hubo otros focos, aunque menos intensos que ayer, y un grupo numeroso intentó llegar hace un par de horas al apartamento que ocupó el presidente Duque. En Cali hubo nuevos saqueos a almacenes y supermercados y el reporte de daños indica que la ciudad quedó prácticamente sin sistema de transporte porque fue incinerado. En Medellín también hubo enfrentamiento con el SMAT y se reportan civiles heridos. Y en Pasto, una joven fue impactada en uno de sus ojos y la estatua de Antonio Nariño en la plaza principal de la ciudad fue derribada. La
La policía tiene su propio balance de agentes heridos y atacados por las turbas de vándalos. Enrique Tapias. Mónica, en los casos más notorios, una patrullera fue golpeada y arrastrada por el piso por un grupo de encapuchados y un capitán murió después de recibir varias puñaladas en circunstancias que todavía se investigan. En su balance, la policía reporta que en los 4 días que cumplen las manifestaciones en todo el país, la cifra de uniformados lesionados asciende a 338 y solo en Bogotá y en Cali hay más de 250 afectados por los enfrentamientos con la ciudadanía. Solo el miércoles se reportaron 116 heridos y ayer viernes la cifra ya llegaba a 216. Estos presentan fracturas, lesiones con objetos contundentes y explosivos no convencionales, otros heridas abiertas y traumas en diferentes partes del cuerpo. El jueves estas imágenes evidenciaron el ataque a un grupo de uniformados en plena plaza de Nariño en Pasto, cuando los miembros pertenecientes al escuadrón móvil antidisturbios fueron agredidos con bombas incendiarias, piedras y ladrillos. Uy, mire cómo les prendieron fuego, increíble. El pasado miércoles 28 de abril, el capitán Jesús Alberto Lozano Beltrán, jefe de la Sigina en el municipio de Soacha, fue atacado en varias oportunidades con arma blanca mientras repelía el ataque a un cajero automático. ¡Su policía! 48 horas después del ataque de un grupo de personas, el oficial de 34 años finalmente perdió la vida. Les pido a todos los integrantes del puesto de mando unificado nacional en la Dirección General de la Policía 1 minuto de silencio en memoria a nuestro héroe de la patria, el capitán Jesús Alberto Solano Beltrán. La policía emitirá un comunicado en los próximos minutos con el balance total de las manifestaciones el día de hoy. En el Día del Trabajo, Colombia siguió marchando, pero en contraste con algunos hechos de violencia. Hoy se manifestaron los ciudadanos pacíficos en la mañana. Camilo Galán. Mónica, hoy salieron alrededor de 50.000 personas que tienen en común su rechazo a la reforma tributaria, pero en horas de la tarde volvieron los saqueos y otros desmanes en algunas ciudades. En la mañana de hoy, Día Internacional del Trabajo, miles de colombianos pacíficos volvieron a salir a marchar en las principales ciudades del país para manifestar su inconformidad con su deteriorada situación económica y con la petición de más impuestos anunciada por el gobierno. Pacífica y artísticamente, más de 50.000 colombianos en todo el país se manifestaron tranquilamente. En Bogotá, la ciudadanía se volcó a las principales calles hasta pasado el mediodía. En Suba, la avenida Boyacá, la avenida de las Américas, la NQS y la autopista norte se presentaron las más grandes concentraciones acompañadas por la policía sin problema alguno. Así se veía el centro de Bogotá desde el aire. A pesar del mal tiempo que acompañó a algunos de estos manifestantes que llegaron a la Plaza de Bolívar, la lluvia no fue impedimento para expresar sus desacuerdos. A las 4:30 de la tarde, la policía acordonó el lugar. Medellín salió a las calles masivamente. Las mayores concentraciones se presentaron en el Parque de los Deseos, la Comuna 10 y el barrio Boston. Pitos, banderas y tambores retumbaron en la ciudad. Los motociclistas también se unieron a esta jornada de movilizaciones. Kilométricas filas de motos transitaron por las principales vías de la capital antioqueña. En Cali, su máxima concentración se presentó en la Loma de la Cruz. Cerca de 13.000 personas se unieron en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad dedicado a los artesanos. En la calle Quinta y el sector de Cuatro Esquinas también hubo congregaciones. Los indígenas de la comunidad Nasa llegaron a la capital del Valle tras su anuncio ayer en Caldono de iniciar su minga hacia afuera de sus territorios. La clase estudiantil, los jóvenes de Barranquilla en pie de lucha. La capital del Atlántico tampoco fue ajena al Día Internacional del Trabajo. La Avenida del Río desembocó en un mar de inconformidad. Unas 5.000 personas, en su mayoría jóvenes, gritaron arengas a lo largo de la movilización. En Pereira, Bucaramanga y Cartagena, los ríos de ciudadanos desengañados de la situación del país caminaron en medio de banderas, carteles y emblemas. Y en Pasto también hubo marchas que terminaron con el derribamiento de la estatua de Antonio Nariño, otro símbolo de choque indígena con la historia. Un congresista de Boyacá encontró a un grupo de hombres vestidos de paisano entre los policías de un retén en Tunja y preguntar qué hacían allí le terminó costando un comparendo.
Presidente, mi nombre es Fabián Orduz, yo soy representante de la Cámara por Boyacá. La presencia de civiles con pinta de campesino en un puesto de control de la policía en una de las salidas de la ciudad de Tunja le llamó la atención al representante a la Cámara, Fabián Orduz, quien preguntó por la llamativa situación. Es que me queda una duda, las dos personas que están ahí. Ellos dos, que estaban junto a ustedes, los de la ruana. Si me lo pueden identificar. Y el de la chaqueta. Exactamente, entonces un policía vestido de campesino. La pregunta, al parecer, no le gustó a los uniformados, que reaccionaron. Hágame favor, grábeme, ¿y cuál es el motivo por el que sacan? Orduz, quien participó del paro agrario en 2013, recordó que ese año el enfrentamiento entre campesinos y la fuerza pública fue provocado por infiltrados. Estamos preguntando quiénes son. Les pido favor, que ojalá ellos no sean los que generen los disturbios, ¿listo? El más incómodo con la interpelación del congresista era el subintendente de la Policía de Carreteras. Sí, señor. ¿De quiénes me puede permitir la carta de propiedad, me hace el favor? Me van a hacer un comparendo por única y exclusivamente venir y decir que hay unas personas de la policía puestos con ruana. Después de algunos minutos, el oficial a cargo reconoció que quienes vestían como campesinos estaban bajo su mando. Me hago responsable por lo que ellos hagan, porque son policías míos de civil, que hacen parte de la policía judicial de nosotros y de inteligencia. A lo que el representante Orduz replicó. Ojalá esas personas no sean las que viven los disturbios. En la plenaria de la Cámara del miércoles, el representante Orduz dejó constancia de lo sucedido en las carreteras de Boyacá. La ruana de los campesinos no se puede utilizar, y menos en estos momentos cuando hay manifestaciones, para confundir a los ciudadanos. Los campesinos somos gente de paz. Crear de pronto desmanes y luego echarle la culpa a los campesinos. Al final, no hubo comparendo ni enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, porque los policías de civil ya habían sido identificados. Aunque a nombre de los médicos se les pidió a los inconformes quedarse en su casa, al paso de ellos por clínicas y hospitales se les vio apoyando la protesta. Según sus sindicatos, las condiciones laborales de ellos ya son graves, pero aún pueden empeorar. Aunque el país está atravesando el peor pico de la pandemia, el personal de salud y las agremiaciones médicas apoyaron las manifestaciones que se han presentado durante toda esta semana, a pesar de las aglomeraciones. Tuvimos que hacer plantones y protestas y participar en esta protesta nacional de indignación. En ciudades como Bogotá y Neiva, los médicos y enfermeras dejaron por unos minutos sus trabajos para apoyar las marchas que pasaban por los hospitales y clínicas de las ciudades, rechazando la reforma tributaria. A pesar de que muchos de ellos estaban cumpliendo con su jornada laboral, decidieron tomarse fotos apoyando a la ciudadanía y rechazando la reforma tributaria. Esta marcha es la indignación de la sociedad ante todas estas políticas y ante este silencio del gobierno por ayudar a los ciudadanos. La presidenta de la organización Médicos Unidos de Colombia, Ana María Soleive, aseguró que el apoyo del personal médico a las marchas no solo es por la reforma tributaria, sino también por el proyecto de ley que cursa actualmente en el Congreso, en el que reforma el sistema de salud, y por las malas condiciones laborales. Tenemos hospitales donde los trabajadores han tenido que entrar en paro porque llevan hasta un año en que no les pagan. En medio de las protestas, los manifestantes también han aprovechado para agradecerle al personal médico por sus esfuerzos en medio de la pandemia. Los ciudadanos se dan cuenta de que qué condiciones laborales hemos tenido durante estos 30 años que hemos estado sometidos a esta lesiva ley 100. Las organizaciones médicas denunciaron que en medio de las manifestaciones en contra de la reforma tributaria, en el Congreso se modificaron 29 artículos del proyecto de ley que reforma el sistema de salud en el país sin que los gremios pudieran conocerlos y discutirlos, por lo que pidieron que se hunda el articulado porque, según ellos, empeorarán las condiciones laborales de todo el personal médico en el país. El director de Emergencias Sanitarias de la OMS para las Américas manifestó su preocupación por el
estado de la pandemia en América Latina e India. Según sus cuentas, en la última semana se reportaron los mismos casos que en los primeros 5 meses de la pandemia. Sara Sepúlveda. Mónica, sobre Colombia, él advierte que la capacidad de atención crítica de pacientes podría colapsar en Bogotá, como ya lo ha hecho en Medellín. Pero su mayor preocupación en el área es Uruguay, donde el contagio está más feroz que en el resto de países vecinos. Ciro Ugarte, el director de emergencias sanitarias de la Organización Panamericana de la Salud, calificó como dramático el aumento de casos en América Latina. Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay, and Guyana are reporting a dramatic rise in infections, and their health services are overwhelmed. En Uruguay se han reportado 3.000 casos diarios. Teniendo en cuenta que solo hay 3.5 millones de habitantes, se convirtió en el país de América Latina con la mayor tasa de casos nuevos por millón de habitantes. Infections in Colombia will soon reach the high levels that they had in January, and intensive care units beds are running out in major metropolitan cities like Bogotá and Medellín. Además de las alertas por el aumento de casos de COVID en el tercer pico, explicó que en América Latina también existe el reto de conseguir vacunas en contextos de crisis económicas y que desde principios de año los más afectados son los jóvenes. Durante esta semana también se reportó que India estaba contando el 40% de los nuevos casos a nivel mundial. El país superó los 3.000 muertos diarios para tener un total de 200.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia en este país, que tiene de momento el 2% de la población vacunada. El director de la OMS dijo esta semana que los casos siguen en aumento a nivel mundial por 9ª semana consecutiva y las muertes por 6 semanas consecutivas. To put it in perspective, there were almost as many cases globally last week as in the first 5 months of the pandemic. En la región de las Américas, los países están en el tercer pico de la pandemia y, al igual que India, esperan que los planes de vacunación avancen. Al comenzar la pandemia, Colombia tenía 17.4 millones de pobres y hoy tiene 21.2 millones. La crisis les dio más duro a las ciudades, pero parte de la economía campesina estaría irrigada por economías ilícitas. El único dato positivo del informe que presentó el DANE sobre pobreza monetaria fue la disminución de la pobreza rural, que pasó del 47,5% en 2019 a 42,9% en 2020. Esa caída de casi 5 puntos porcentuales durante la pandemia hizo que desapareciera prácticamente la brecha urbano-rural. Vale la pena ver que tanto de esto también puede estar explicado por el comportamiento de las economías ilegales, que tienen una mayor presencia en la ruralidad y en algunas zonas pueden ser la única fuente. El DANE le adjudica este fenómeno a las transferencias monetarias del gobierno. El 30% de los gastos de los hogares rurales se concentra en los alimentos, implicando que el impacto de estos apoyos tienen canales de transmisión que se materializan más rápido. Cuando el DANE se refiere a pobreza monetaria extrema, se trata de un ingreso per cápita promedio de 145.004 pesos. En 2020, 7,4 millones de colombianos subsistieron solo con ese ingreso. Por su parte, cuando se habla de pobreza monetaria, se trata de un ingreso per cápita promedio de 331.688 pesos. Según el DANE, la pobreza monetaria pasó de 35,7% en 2019 a 42,5% en 2020. El aumento de la pobreza está necesariamente asociado a el deterioro en los indicadores del mercado laboral que sufrieron los principales centros urbanos de Colombia y en particular Bogotá, que explica la tercera parte del aumento en la pobreza. Pero en otras ciudades se agrava la situación. Por ejemplo, en Quibdó el indicador llegó a 66,1%, en Riohacha 57,1%, en Santa Marta a 55,1% y en Cúcuta a 53,5%. Según el DANE, los programas de transferencias existentes creados antes y durante la pandemia lograron contener 3,6 puntos porcentuales la pobreza monetaria, lo que va de la mano con la propuesta de la reforma tributaria, cuyo principal argumento del gobierno se basa en mantener estas ayudas sociales. La mejor política fiscal que en este momento se puede ejecutar es acelerar la vacunación. Ayer el presidente Duque aseguró que en el nuevo texto sobre la reforma tributaria que le ordenó hacer al ministro Carrasquilla no se ampliará la base gravable, es decir, que seguirán pagando renta los que ya lo hacían y no tocará el IVA ni modificará la categoría de exentos. Ya regresamos, esta es Noticias 1, la red independiente. Síguenos.
Suscríbete y activa tus notificaciones en nuestro canal de YouTube, Noticias 1 Colombia, para que estés informado de todas las noticias y sigas nuestras emisiones en vivo. Gracias por elegir la independencia. Repetimos esta información. El presidente Duque anunció esta noche lo que llamó asistencia militar en coordinación con alcaldes y gobernadores. En realidad se trata de la militarización de las ciudades. Conforme a la política marco de convivencia y seguridad ciudadana, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, la figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos, donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos y donde se requiere emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población. La asistencia militar está consagrada en la Constitución y la ley y se mantendrá en coordinación con alcaldes y gobernadores hasta que cesen los hechos de grave alteración del orden público. Nuestras fuerzas militares, entrenadas para actuar en contextos urbanos, están apoyando el trabajo de la Policía Nacional. Su despliegue y actuación se seguirá haciendo en el marco del respeto absoluto a las normas internacionales de derechos humanos y será objeto de control por parte de los organismos constitucionales. Mi obligación como presidente de la República es garantizar el derecho a la protesta como manifestación pública y pacífica, pero sobre todo, garantizar la seguridad de los ciudadanos. Colombia está entre los países más afectados por la pandemia del desempleo, lo que indican los indicadores. Con las cifras de enero, el Banco Mundial elaboró este mapa mundi del desempleo. En el azul más oscuro quedaron Sudáfrica, Gabón, Libia, Macedonia, España y Colombia. Esto indica que la vacuna del COVID no sirve contra el desempleo. Esto es lo que indican los indicadores. Y mientras Colombia vive momentos diferentes por los paros y la pandemia, un grupo de congresistas viajó a Miami. Con derecho reservado de admisión y varios manifestantes frente al teatro, hoy se llevó a cabo en el sur de la Florida la audiencia pública sobre la nueva política migratoria de Colombia, con varios representantes y senadores que viajaron a Estados Unidos, a pesar de que no han ido al Congreso por temor al contagio. Es una muestra clara que permite indicar que con voluntad se puede y se deben realizar estos encuentros. Un sugestivo título en la cartelera del Miami Trail de Coral Gables le daba la bienvenida a los parlamentarios de diferentes partidos, a quienes una joven colombiana residente en el sur de la Florida le recordó la difícil situación que se vive en nuestro país por cuenta de la reforma tributaria. Es imposible que hablemos de una reforma inmigratoria sin tener en cuenta el efecto que tiene la reforma tributaria que va a tener en el colombiano en el exterior. Colombianos residentes en Miami aseguraron que la audiencia pública fue una excusa para vacunarse. Esta audiencia pública fue la excusa para que 20 congresistas se unieran aquí de fiesta y a vacunarse en la ciudad de Miami, mientras el país está vuelto nada. Las sospechas sobre las segundas intenciones de quienes se fueron a Estados Unidos a sesionar fueron confirmadas por uno de los viajeros. Sí. Camilo Arango y yo tenemos la cita el lunes. Los parlamentarios que viajaron a la Florida son la senadora María del Rosario Guerra y los representantes a la Cámara Elizabeth J. Pan, Astrid Sánchez Montes de Oca, Juan Manuel Daza, Héctor Vergara, Mauricio Parodi, Gustavo Londoño, Camilo Arango y Carlos Cuenca. Una buena idea para la reactivación de una persona en los negocios es la venta de su cartera en busca de mejores intereses, pero esto puede traer sus riesgos. En términos coloquiales, la compra de cartera, que se utiliza normalmente para tarjetas de crédito, libre inversión y libranzas, significa unificar todas las deudas en una sola bolsa de una entidad financiera. Al llevar sus obligaciones crediticias a un solo banco, usted obtendrá beneficios como mejorar las condiciones de intereses. Claro está, las tasas ofrecidas por la entidad que quiere tenerlo como nuevo cliente varían dependiendo del perfil de riesgo, del monto de las deudas y de la categoría del plástico. Antes de decidir una compra de cartera y averiguar qué tan flexible será el banco a la hora de refinanciar su deuda, tenga en cuenta 3 aspectos.
Primero, el plazo de su deuda será diferida. En caso de reducir el plazo, esto no reducirá los pagos mensuales. Sin embargo, si paga sus obligaciones más rápido, por ende terminará pagando menos intereses. Segundo, los posibles cargos adicionales en la entidad financiera que compró su deuda. Por ejemplo, costos por estudio de crédito y seguro, aunque tenga en cuenta que algunos bancos ofrecen estudio de crédito sin costo y créditos sin cuota de manejo. 3. Lea con detenimiento el contrato y las nuevas condiciones que está firmando. Una de las principales desventajas de acogerse a una compra de cartera es que usted termine de endeudarse el doble porque aumentará su capacidad de crédito y porque una vez termine de pagar sus deudas, generalmente no se devuelven las tarjetas liberadas. Síguenos. Suscríbete y activa tus notificaciones en nuestro canal de YouTube, Noticias 1 Colombia, para que estés informado de todas las noticias y sigas nuestras emisiones en vivo. Gracias por elegir la independencia. Un saxofonista que marchaba con su aparato en una carreta hacia la manifestación del 28 de abril fue detenido por supuestos marchantes que le pidieron les ayudara a cargar las pinturas para un mural que harían y que resultaron ser explosivos. Instantes después llegó un piquete de policías y lo capturó por terrorismo, pero todo estaba siendo grabado. ¿Qué tal esto? Yo soy artista. Yo soy músico, yo me dedico a tocar mi saxofón. Inconforme por la situación del país, Daniel, de 26 años, alistó su carreta a las 6 de la mañana del pasado miércoles 28 de abril para guardar sus instrumentos y participar pacíficamente de las marchas. Que nuestra protesta es artística, es musical. Creemos que la protesta se puede de esta manera, ¿sí? no incitando a la violencia, ¿no? Se acercan dos sujetos y nos dicen que si les ayudamos con las bolsas, pues yo no veo ningún problema porque pues vamos todos con la marcha, yo pues vamos. ¿Qué tienen ahí, no? Que son pinturas, que es para hacer un mural. Dale. De pronto como nosotros en la ingenuidad y de pronto en la solidaridad decidimos ayudarlos, de hecho nunca miramos el paquete. 2 minutos y 10 segundos después de recibir el paquete de los desconocidos, un gigantesco operativo policial compuesto por 9 motocicletas y por lo menos 20 uniformados del ESMAD y de la Vigilancia de Bogotá llegaron a capturar al joven artista como si se tratara de un peligroso terrorista. Sacan lo que había en esa bolsa y eran 30 bombas incendiarias, las llamadas Molotov. Incluso fue fotografiado por los policías como si fuera un criminal y los mismos uniformados se encargaron de subir la foto a redes sociales para desprestigiarlo. El custodio que me tenía pues empieza a decirme que me volví viral, que no sé qué, que tiene una foto mía. Y me las muestra a nosotros con todos los reclusos. No contentos con afectar su imagen, los policías lo presionaron psicológicamente. Me decían Molotov, me decían Bomberman. Y la que digamos que era más fuerte que me decían que yo era un terrorista. Con lo que no contaban las autoridades en su intento de falso positivo judicial es que los hermanos Zambrano estaban documentando los hechos. Y empezó a hacer un Facebook Live mostrando pues la marcha. El patrullero Juan José Álvarez Gómez, que detuvo al joven músico, argumentó que en el momento de la captura Daniel intentó huir del sitio, pero gracias a estas evidencias íbamos en el paro nacional. La defensa de Daniel pudo demostrar que lo que dijo el patrullero fue mentira y todo se trató de un intento de falso positivo judicial. La juez llega a la consideración de que la captura era ilegal, de que además los policías habían hecho manifestaciones falsas que habían inducido en error a la administración de justicia. La juez de control de garantías pidió investigar al policía que realizó la captura. Se combinó al representante de la Fiscalía General de la Nación para que se compulse copias ante la Policía Nacional de Colombia a fin de que se investigue al patrullero que signa el informe de captura en flagrancia, dadas las irregularidades encontradas en el mismo. Consultada la policía de Bogotá, evitó pronunciarse frente a este caso. Aunque Hollywood se encargó de retratar a los gatos malos, la convivencia con ellos ha permitido descubrir su ternura.
vemos en las redes sociales y mañana, domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Síguenos. Suscríbete y activa tus notificaciones.